Muy buenas a todos, mis queridos amigos y hermanos. Nuevamente nos vemos otra vez a través de este medio. Por fin nos encontramos en viernes, en el día de la preparación, y como procede, vamos a tratar de tener en esta tarde una meditación para que podamos fortalecernos, para que podamos enriquecernos de la palabra de Dios. Pero antes, como siempre, te invito a que podamos orar juntos. Querido Padre, que moras en los santos cielos, Señor, queremos rogar tu presencia con nosotros, queremos pedir tus bendiciones, Señor. Queremos, Señor, que tu palabra pueda nutrirnos, pueda de alguna forma fortalecernos, y que nada ni nadie, Señor, nos pueda separar del amor de Jesús. Mora en nuestros corazones porque te necesitamos en estos tiempos difíciles, Señor. Necesitamos que tú puedas infundirnos aliento, puedas darnos ánimo, Señor, y que a través de tu palabra, a través de tus promesas, a través de las perlas preciosas que encontramos en ella, podamos seguir avanzando hasta el maravilloso encuentro con nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Derrama tus ricas bendiciones en este día de preparación sobre mí, sobre mi casa, sobre mi hogar y también sobre los hogares de mis hermanos y de mis amigos que nos están viendo a través de esta cámara. Permite que ellos también, Señor, puedan ser alcanzados por el poder de tu palabra y puedan seguir viviendo con esperanza. Te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, si tienes la Biblia a mano, te invito a que puedas acompañarme en la lectura de Mateo capítulo 13 y vamos a leer los versículos 34 y 35. Y dice allí Jesús, dice Mateo, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas nada les hablaba. Así se cumplía lo dicho por el profeta, abriré mi boca en parábolas, diré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Durante estos días atrás os he hablado un poquito de las parábolas. Tocábamos la parábola del tesoro escondido y también analizábamos y reflexionábamos sobre la parábola de la perla de gran valor. Y yo decía que las parábolas son el medio, ¿verdad?, por el cual el Señor trataba de enseñar de una forma sencilla grandes verdades, verdades profundas, verdades que de alguna forma sus oyentes, la gente sencilla, pudiese entender en un lenguaje sencillo y en un lenguaje común. Y como podemos ver en el texto que acabamos de leer, dice que el Señor todo lo que les hablaba a ese gran auditorio que él tenía, a esa gran multitud de personas, lo hacía a través de las parábolas, a través de esas comparaciones, de esas ilustraciones que Jesús muy sabiamente, ¿verdad?, tomaba de la vida cotidiana para poder presentar los principios y las verdades del reino de Dios. Yo no sé si alguna vez has visto sembrar, no sé si ahora quizás a lo mejor no se ve tanto porque vivimos en una sociedad demasiado moderna, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando era joven, en la zona donde yo vivía era una zona agrícola, una zona de plantación. Y recuerdo cómo se sembraba en aquel momento. Ahora supongo que a lo mejor hay máquinas, hay tecnologías que permiten sembrar de una forma muy rápida. Pero en aquel entonces recuerdo cómo la gente de la huerta llevaba como una especie de zurrón grande, una especie de saco donde llevaba el grano y metía la mano en el zurrón y entonces lanzaban la semilla a derecha y a izquierda. Entonces iban sembrando. Era la forma típica, la forma normal o común de sembrar en aquella época. ¿Por qué os cuento esto? Porque Jesús va a comenzar su
digamos, primera parábola, es esa parábola famosa que nosotros conocemos como la parábola del sembrador. Y es una parábola que quisiera también que podamos analizar en este momento, que podamos meditar en ella, porque creo que es una parábola muy interesante. Así que vamos a seguir ahora leyendo, volvemos un poquito atrás, y vamos a leer rápidamente del capítulo 13 de Mateo. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Y dice allí la parábola del sembrador, dice: ese mismo día Jesús salió de casa y se sentó junto al mar, y acudió tanta gente alrededor de él que tuvo que subirse a una barca. Se sentó allí y toda la gente quedó a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, y les dijo: un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Parte cayó entre piedras, donde había poca tierra. Brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero al salir el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Parte cayó entre espinos, que crecieron, pero sin embargo ahogaron la semilla. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Algunos granos dieron 100 granos, otros 60 y otros 30. Y dice: el que tenga oído, oiga. Bueno, esta primera parábola que muestra a Jesús, Jesús de alguna forma toma esa ilustración, porque estoy seguro de que allí había muchas personas que eran sembradores. Y automáticamente se iban a familiarizar con esa parábola de Jesús, con esa enseñanza, con esa ilustración que iba a tratar de mostrarles una verdad profunda, una verdad del reino de los cielos. Y dice el texto bíblico que en esta ocasión Jesús, cuando les habla de esta parábola del sembrador, toca 4 aspectos, o podemos decir 4 tipos de terrenos. Hay 4 tipos de terrenos. Y entonces Jesús más adelante lo que va a hacer es explicarle a sus discípulos la parábola. Porque, claro, los discípulos en su gran mayoría eran pescadores. Quizás a lo mejor algún detalle se les había escapado, porque la parábola era sencilla. Pero bueno, para no dar lugar a duda, Jesús ahora comienza a explicar la parábola para sus discípulos. Y entonces él dice que hay un terreno, que es el terreno que es junto al camino, que es un terreno duro, donde la semilla es esparcida, pero sin embargo no logra, ¿verdad?, penetrar en la tierra. Y entonces dice Jesús que viene el maligno y la lleva. Y entonces ahora cuando la explica dice que el terreno junto al camino, dice, son las personas, versículo 19, que oyen la palabra del reino y no la entienden. Y viene el maligno y arrebata todo lo que fue sembrado en el corazón. Podemos decir que este tipo de personas son aquellas personas que escuchan el mensaje, escuchan de la palabra de Dios, pero sin embargo no quieren saber nada de Él. No quieren saber nada de Jesús. Y no sé si te ha pasado alguna vez, pero hay personas que cuando oyen hablar, ¿verdad?, de las cosas espirituales, o hablar de Jesús, o hablar de la Biblia, automáticamente te dicen: oye, no, a mí no me hables de esas cosas, no me interesan. Bueno, este tipo de terrenos son, de alguna forma, esas personas que rechazan de forma frontal el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios. Y luego sigue Jesús compartiendo con sus discípulos el mensaje de la parábola, y entonces le vuelve a explicar, le dice: luego están, digamos, aquellos que conforman el terreno entre pedregales. Y Jesús dice: el que fue sembrado entre pedregales es el que oye la palabra, y en el acto la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, antes es de corta duración, y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida tropieza. Estas personas pueden ser, ¿verdad?, aquellas que escuchan el mensaje
y lo reciben con gozo y dicen, ¡ay, qué maravilloso es este mensaje! ¡Qué extraordinaria es la palabra de Dios! Les gusta el mensaje. El mensaje llega a calarles. Pero, sin embargo, dice la parábola, ¿verdad?, que tiene corta duración porque no están bien arraigados. Las piedras que hay alrededor dificultan el que puedan enraizarse, el que puedan afirmarse en el terreno. Y estas personas pueden ser aquellas que, cuando han recibido el mensaje de Dios y llegan quizás a su familia, y entonces la familia dice, mira, olvídate de eso, lleva cuidado, porque te pueden engañar. Lleva cuidado, porque eso a veces son fábulas. Y luego le cuenta a los amigos y los amigos le pueden decir lo mismo. Déjate de historias. La religión hoy no sirve. Eso no tiene futuro. Y finalmente la persona se desinfla. La persona se desanima y abandona. Y ese es otro tipo de los terrenos que muestra Jesús. Y esa es una de las realidades que podemos vivir nosotros en nuestra sociedad. Personas que reciben la palabra, pero que finalmente no se enraizan, no profundizan en la tierra, y el diablo arrebata esa semilla también. Y finalmente Jesús les sigue explicando la parábola y dice que luego está, ¿verdad?, esos que componen los que son sembrados en, la tierra, ¿verdad?, que está compuesta de espinos, ¿no? Y dice que la semilla que fue sembrada entre espinos es aquel que oye la palabra. Pero sin embargo el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y finalmente queda sin fruto. Y hay un pasaje del Espíritu de Profecía que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, que habla un poquito acerca de este tipo de terreno, de aquellos, ¿verdad?, que de alguna forma son sembrados entre espinos, ¿no? Y dice Elena White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 30, ella dice, la semilla del Evangelio a menudo cae entre las espinas y las malas hierbas. Y si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se dejan atrás, la cosecha de trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán por completo al trigo. Esos son, ¿verdad?, aquellos que reciben la palabra pero que están rodeados de espinos. Y Jesús los llama aquellos que están de alguna forma rodeados por el afán de este siglo, que su vista, su mirada, su corazón está puesta más bien en las cosas del mundo. El afán y las riquezas, la moda, la fama, quizás podemos decir en nuestros tiempos el narcisismo exacerbado, la imagen, el querer, ¿verdad?, ser perfecto, el querer incluso parecerse a otro tipo de modelos, el dinero, el estatus social. Recuerdo una noticia que saltaba a los medios de comunicación hace algunos años, pero podemos incluso tener noticias de hoy mismo, ¿verdad? Una muchacha de 18 años que quería tener el cuerpo perfecto y quiso operarse y extirparse una de las costillas para poder tener una figura esbelta, no sé, para poder ser una chica perfecta. La operación se complicó, la anestesia no le sentó bien. Y finalmente, con 18 años, esta muchacha, muy bonita, ¿verdad?, porque eso lo destacaba el artículo, se quedó en el quirófano. A veces el afán de este mundo, el querer ser lo que uno no es, el perseguir aquello que finalmente te va a llevar a una vida que no tiene sentido,
a un callejón sin salida, podemos decir. También, ¿verdad? Jesús nos plantea en ese contraste, en ese terreno de espinos, de los engaños de las riquezas. Pablo va a decir en 1 Timoteo 6, versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y algunos en esa codicia se desviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. El amor a lo material, el amor a las cosas de este mundo, el amor a lo efímero, a lo corto, el amor, ¿verdad?, que se introduce de alguna forma en nuestro corazón para aferrarnos a las cosas de este mundo, a las cosas materiales. Y finalmente, lo único que hacen es acaparar esas cosas en nuestro corazón, mermar nuestra fe y ahogar la palabra de Dios en nuestras vidas. En la Biblia tenemos algunos ejemplos. Balaam, por ejemplo, un profeta codicioso, un profeta que se dejó sobornar por Balac, simplemente por el dinero, por tener más. Tenemos también la experiencia de la mujer de Lot, la tenemos en la Escritura. Una mujer que estaba aferrada a su mundo, a su comodidad, y de alguna forma en la salida interrumpió esa comodidad que ella tenía. Y su corazón, ¿verdad?, cuando ella sale con su esposo y con sus hijas, realmente estaba en Sodoma y Gomorra. Y dice el texto bíblico que miró hacia atrás porque su corazón estaba allí y se convirtió en una estatua de sal. Ella sufrió el estrangulamiento de la semilla de Dios en su corazón. Y Jesús la llega a poner como ejemplo. Jesús llega a decir, el que es, ¿verdad?, el que es como este en el campo, que mira, que vuelve su mirada hacia atrás. Dice Jesús, ese no es apto para el reino de Dios. Y él llega a decir, acordaos de la mujer de Lot. Porque esta mujer miró hacia atrás, porque no era apta para el reino de Dios. Las espinas ahogaron la semilla. El encanto de este mundo, la soberbia de este mundo, los tesoros, el dinero, a veces pueden ser un enemigo. No mires atrás. Yo te invito a mirar en esta tarde hacia adelante, a mirar hacia lo que el Señor nos ha prometido, porque finalmente todo este mundo pasará. ¿Y qué nos va a quedar? Nada. Recuerdo la historia de un hombre que había sido, de joven, había sido muy pobre. Y bueno, la vida le había sonreído, le había ido bien en los negocios. Y todo lo que el hombre amaba era sus empresas, su negocio, su dinero. Y un día, estando en el lecho de muerte, agarró a su hijo de la chaqueta, del traje, y le dijo, cuando me muera, te ruego que me entierres con todo lo que tengo, porque eso lo he ganado yo, eso me pertenece. Y entonces el hijo le dijo, no te preocupes, padre, te enterraré con todo tu dinero. Finalmente el hombre falleció y el muchacho cogió la chequera, toda la herencia había quedado para él, y le extendió un cheque a su padre por el valor de toda la fortuna que tenía. La depositó en el ataúd y le dijo, padre, cuando llegues a la otra vida, cobra el cheque. Todos sabemos que eso es imposible. Nadie se va a llevar nada de este mundo. Por lo tanto, es mejor que nos centremos, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, para que las cosas de este mundo no nos estrangulen, no ahoguen la semilla. Demas también es otro personaje, ¿verdad? Pablo hace referencia a este cristiano, a este creyente, y él llega a decir en 2 de Timoteo, hablando de Demas, dice, porque Demas me ha desamparado,
amando a este mundo, y se ha retirado finalmente a Tesalónica. Demas también fue un cristiano que la semilla que había sido sembrada en él, finalmente fue estrangulada, fue ahogada por las cosas de este mundo. Los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas, muchas veces impiden el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Dificultan el que la palabra de Dios pueda tener fruto y fruto abundante. De alguna forma estrangulan nuestro corazón. Elena White llega a tener otra cita en Palabras de Vida del Gran Maestro. Ella llega a decir: hay muchas cosas a las que se les concede el primer lugar en vez de al reino de Dios. Todo lo que desvía la mente de Dios, todo lo que aparta los afectos de Cristo, es un enemigo del alma. Cuando la mente sigue a la ambición egoísta de servir al yo, el crecimiento se manifestará en una dirección prohibida por la palabra de Dios. ¿Hacia dónde estamos creciendo nosotros? ¿Hacia arriba? ¿De forma vertical? ¿O de alguna forma de forma horizontal? Esa es nuestra manera de crecer. ¿Hacia dónde estamos creciendo, como dice Elena White? ¿Cuál es la dirección que estamos llevando? ¿Hacia las cosas materiales? ¿O por consiguiente hacia las cosas espirituales, aquellas que realmente merecen la pena? Las cosas de este mundo terminan ahogándonos. Y quisiera deciros en esta tarde, mis queridos hermanos, que no hay nada malo en las cosas materiales. Las cosas materiales no son malas en sí. El problema está en el amor a las cosas materiales. Jesús lo dice, el amor al dinero, el poner nuestras cosas allí. Ese es el problema. Porque yo creo que podemos vivir de una forma humilde, y la humildad no quiere decir vivir en la pobreza o en la miseria. Vivir con lo que realmente necesitamos, sin apegarnos a esas cosas, sin aferrarnos a esas cosas, sin ambicionar más. ¿Para qué queremos 2 camas si solo podemos dormir en una? ¿Para qué queremos 3 casas si solo podemos vivir en una? La ambición y el tener, eso puede dificultar el crecimiento de la semilla, puede ahogarnos, puede estrangularnos. El afán por tener cosas finalmente puede hacer que perdamos nuestra salvación. Y yo te invito en esta tarde a que puedas analizarte, a que pienses y reflexiones si te encuentras mal espiritualmente, si ves que tu vida no está creciendo como debiera. Quizás es el momento de mirar a tu alrededor. ¿De qué estás rodeado? Porque a lo mejor hay muchas cosas en tu vida que son esas espinas que te están ahogando y que te impiden el crecimiento. Yo te invito a reflexionar. Finalmente Jesús termina con la buena tierra y les explica, ¿verdad?, a sus discípulos que esa tierra, ¿verdad?, son aquellos de buen corazón, aquellos que oyen la palabra de Dios y que dan fruto. Unos 30, otros 60 y otros 100 por uno. Son los que obedecen la palabra de Dios, los que han permitido que la palabra de Dios eche raíces en su corazón y que para ellos sea lo más importante. Como consecuencia, se van a ver reflejados los frutos del Espíritu de Dios en sus vidas. Yo quisiera preguntarte en este momento, ¿qué tipo de terreno eres? Es más, ¿qué tipo de terreno quieres ser? Porque finalmente esto es una decisión. Uno decide el tipo de terreno que quiere ser. ¿Quieres ser el terreno que acoja la palabra de Dios y que la ponga en práctica? ¿O por consiguiente aquellos tipos de terreno que finalmente no van a tener ningún fruto para la gloria de Dios? La decisión en este momento es tuya. Yo te invito en este momento a que elijas ser la buena tierra, a que te pongas en las manos de Dios,
para que puedas formar parte del final extraordinario de esta parábola, a que puedas ser de aquellos que abrazan el mensaje de la palabra de Dios y lo llevan hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en esta tarde de viernes y que puedas prepararte con un corazón glorioso, un corazón gozoso para recibir el sábado. Que el Señor te bendiga, que el Señor ponga en ti todo su amor y todo su afecto. Amén. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Oh, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado
justificado por la fe, justificado